Hay una razón por la que algunas personas parecen tener poder sin hacer demasiado esfuerzo. No gritan, no persiguen, no se desesperan, no necesitan demostrar nada constantemente. Sin embargo, cuando entran a un lugar, algo cambia. La atención se reorganiza, las dinámicas sociales se ajustan y la gente empieza a reaccionar de manera diferente. No es carisma, no es suerte, no es estatus, es desapego. El desapego es una de las formas de poder más incomprendidas que existen, porque la mayoría de las personas vive atrapada en lo contrario. Necesidad, necesidad de atención, necesidad de validación, necesidad de afecto, necesidad de reconocimiento, necesidad de que todo salga exactamente como esperan. Y cuando necesitas algo demasiado, pierdes poder sobre ello. Cuando necesitas aprobación, te vuelves manipulable. Cuando necesitas amor, te vuelves negociable. Cuando necesitas atención, te vuelves predecible. El desapego rompe ese ciclo. Un hombre desapegado no es un hombre frío. Es un hombre libre, libre de expectativas que lo debilitan, libre de reacciones impulsivas, libre de depender emocionalmente de lo que otros hagan o dejen de hacer. Y esa libertad cambia completamente la dinámica con el mundo, porque el ser humano se siente atraído por lo que no puede controlar fácilmente, por lo que no se desespera, por lo que no persigue. El desapego genera misterio, el misterio genera respeto, y el respeto genera poder. Pero aquí viene la parte incómoda. La mayoría de las personas no puede practicar el desapego porque su identidad depende demasiado de cómo los demás reaccionan a ellos. Si alguien no responde, se desesperan. Si alguien se aleja, se obsesionan. Si algo no sale como esperaban, pierden estabilidad emocional. Eso no es amor, eso es dependencia. Y la dependencia es la forma más rápida de perder tu centro. Hoy vamos a hablar del arte del desapego, no como una filosofía superficial, sino como una herramienta psicológica que transforma completamente tu presencia, tus relaciones y tu poder personal. Porque el hombre que aprende a soltar termina controlando más de lo que imagina. El poder psicológico no siempre pertenece a la persona más fuerte, ni a la más inteligente, ni siquiera a la más influyente. En muchas situaciones sociales, el poder pertenece simplemente a quien necesita menos. Esto es algo que pocas personas entienden. Crecemos creyendo que la manera de ganar influencia es esforzándonos más, demostrando más interés, mostrando más disponibilidad, intentando convencer a los demás de nuestro valor. Pero ese comportamiento, aunque parece lógico, produce el efecto contrario. Expone tu necesidad, y la necesidad es visible. Cuando alguien necesita demasiado una respuesta, una aprobación, una reacción, una oportunidad o una relación, su comportamiento empieza a volverse predecible. Se vuelve ansioso, se vuelve reactivo, se vuelve fácil de leer. Y en el momento en que te vuelves fácil de leer, pierdes ventaja. El desapego rompe ese patrón. No significa que no te importe nada. Significa que tu estabilidad interna no depende de lo que ocurra afuera. No dependes de la respuesta inmediata de alguien para mantener tu calma. No dependes de la opinión de otros para validar tus decisiones. No dependes del resultado para conservar tu equilibrio. Y cuando alguien logra eso, su presencia cambia completamente. La gente empieza a percibir algo diferente. No necesariamente saben qué es. Solo sienten que no pueden presionarte emocionalmente con la misma facilidad que antes. Tus reacciones son más lentas, más medidas, más calculadas. No respondes desde la urgencia. Respondes desde la elección. Eso crea un fenómeno interesante. Las personas comienzan a adaptarse a ti. En cualquier interacción humana hay una dinámica invisible de influencia. Alguien está reaccionando más rápido que el otro. Alguien está esperando más que el otro. Alguien está intentando agradar más que el otro. Y quien ocupa esa posición de necesidad siempre queda en desventaja. El desapego invierte esa dinámica. Cuando no necesitas convencer,
tu voz pesa más. Cuando no necesitas aprobación, tu postura se vuelve más firme. Cuando no necesitas perseguir, tu presencia se vuelve más intrigante. No porque estés manipulando a nadie, sino porque tu comportamiento deja de estar gobernado por impulsos emocionales inmediatos. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan a mensajes, reaccionan a opiniones, reaccionan a provocaciones, reaccionan a expectativas. Esa reactividad constante los convierte en piezas dentro del tablero emocional de los demás. El hombre desapegado, en cambio, se mueve diferente. Observa primero, evalúa después, actúa solo cuando lo considera necesario. Y esa pausa es poder. No necesita levantar la voz, no necesita imponer su presencia agresivamente. Su estabilidad hace el trabajo por él. Con el tiempo, las personas comienzan a notar algo curioso. Contigo las dinámicas son diferentes. No pueden presionarte igual. No pueden manipularte emocionalmente con la misma facilidad. No pueden anticipar exactamente cómo vas a reaccionar. Y esa incertidumbre genera respeto. El desapego, entonces, no es ausencia de interés. Es dominio sobre tu propia energía emocional. Es la capacidad de mantener tu centro incluso cuando el entorno intenta moverlo. Y cuando desarrollas esa habilidad, tu Я presencia не умею empieza a ничего cambiar de делать, я не forma хочу ничего silenciosa. делать, у меня ничего не Las получается, я не personas могу встать с кровати. У меня раньше были голоса мои в голове, то есть я сам с собой разговариваю, потому что, а что еще делать, если я молчу постоянно? Я сам с собой... Aparece el verdadero desafío. La mayoría de las personas cree que puede practicar desapego simplemente diciéndose a sí misma que no le importa. Y eso no funciona. Porque el desapego no es una frase mental. Es una estructura interna que se construye con disciplina psicológica. Y para entender cómo se construye, primero hay que entender por qué la mayoría de la gente vive atrapada en el apego. Para entender el verdadero poder del desapego, primero hay que entender por qué la mayoría de las personas vive atrapada en el apego. Y la respuesta no es romántica, ni filosófica, ni espiritual. Es psicológica. El apego nace de la necesidad de validación. Desde muy jóvenes aprendemos algo peligroso sin darnos cuenta, que nuestro valor depende de cómo reaccionan los demás ante nosotros. Si nos aceptan, sentimos seguridad. Si nos rechazan, sentimos amenaza. Si nos aprueban, sentimos que valemos. Si nos ignoran, sentimos que algo está mal con nosotros. Con el tiempo, ese patrón se vuelve automático. Empiezas a medir tu valor a través de señales externas, un mensaje respondido, una llamada de vuelta, una reacción positiva, una muestra de interés. Cada pequeña señal se convierte en una dosis de confirmación de que existes en el radar emocional de alguien más. Y ahí es donde nace la dependencia. Cuando tu estabilidad emocional depende de lo que otro haga o deje de hacer, tu poder personal desaparece lentamente. Ya no decides cómo sentirte. Estás reaccionando a estímulos externos que no controlas. Si alguien te presta atención, te sientes bien. Si alguien se distancia, tu mente empieza a llenarse de preguntas, inseguridades y escenarios imaginarios. Es un ciclo invisible, pero no estable. Tu mente empieza a buscar señales constantemente. Revisa, analiza textos, sobrepiensa mensajes, intenta descifrar intenciones. Cuanto más analizas, más energía emocional inviertes. Y cuanto más inviertes, más dependiente te vuelves del resultado. Esto ocurre en relaciones, en amistades, en entornos sociales, incluso en el trabajo. La persona que necesita aprobación constante se vuelve vulnerable a la manipulación emocional. No necesariamente porque alguien quiera manipularla, sino porque su necesidad es evidente. La necesidad siempre revela una grieta. Cuando alguien necesita ser querido desesperadamente, su comportamiento cambia. Empieza a complacer más de lo necesario. Empieza a tolerar actitudes que normalmente no aceptaría. Empieza a justificar comportamientos ajenos con tal de no perder el vínculo que le da validación. Ese es el punto donde el apego deja de ser conexión y se convierte en dependencia.
y la dependencia crea un desequilibrio de poder. En cualquier interacción humana, la persona que necesita menos siempre tiene mayor estabilidad psicológica. No porque sea superior, sino porque su estado interno no depende del resultado inmediato. Puede retirarse si es necesario. Puede esperar. Puede observar. La persona dependiente, en cambio, no puede retirarse con la misma facilidad. Su mente ya está comprometida emocionalmente con el resultado. Quiere respuestas. Quiere claridad. Quiere seguridad. Y en ese deseo de seguridad, empieza a perder control. Lo más irónico es que muchas personas creen que el apego demuestra amor, compromiso o interés profundo, pero en realidad muchas veces demuestra miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarse solo. Miedo a no ser elegido. Y cuando el miedo gobierna las decisiones emocionales, la libertad desaparece. El desapego rompe ese ciclo porque cambia la fuente de estabilidad. En lugar de depender de señales externas, empiezas a depender de tu propia coherencia interna. Tu valor deja de fluctuar según la reacción de los demás. Tu calma no depende de la respuesta inmediata de alguien. Tu autoestima deja de estar conectada a la aprobación externa. Eso no significa que dejes de valorar a las personas. Significa que dejas de perderte a ti mismo en el intento de conservarlas. Cuando entiendes realmente el desapego, algo cambia en la manera en la que caminas por el mundo. Ya no te mueves desde la necesidad. Ya no reaccionas desde la ansiedad. Ya no buscas constantemente señales que confirmen tu valor. Empiezas a vivir desde una estabilidad que no depende de las decisiones de otros. Eso no significa que dejes de interesarte por las personas. Significa que dejas de depender emocionalmente de ellas. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, transforma completamente la dinámica de cualquier relación, de cualquier interacción y de cualquier entorno social en el que te encuentres. El hombre que practica el desapego deja de perseguir respuestas. Si alguien quiere estar, estará. Si alguien quiere irse, se irá. Ya no gastas energía intentando retener lo que no tiene intención de quedarse, porque entiendes algo fundamental. Aquello que necesita ser forzado rara vez tiene valor real. El desapego te devuelve algo que la mayoría de las personas pierde sin darse cuenta. Tu centro. Ese punto interno donde tu estabilidad no se tambalea con cada cambio externo. Donde tus emociones no dependen de la aprobación momentánea de alguien más. Donde tus decisiones no están guiadas por el miedo a perder. Cuando recuperas ese centro, empiezas a observar el mundo con más claridad. Ves patrones que antes no veías. Detectas dinámicas emocionales que antes te arrastraban. Notas cómo muchas personas reaccionan impulsivamente, buscando validación, atención o control emocional sobre otros. Y mientras eso ocurre, tú permaneces estable. Esa estabilidad genera algo curioso. Las personas empiezan a percibirte de manera diferente. No necesariamente porque hagas algo espectacular, sino porque tu comportamiento deja de ser predecible desde la necesidad. Ya no intentas agradar constantemente. Ya no reaccionas a cada estímulo emocional. Ya no entras en juegos de validación. Y cuando alguien no puede manipular tu estado emocional con facilidad, algo cambia en la forma en la que te perciben. Empieza a aparecer respeto. El respeto no nace de la aprobación constante. Nace de la coherencia interna, de la sensación de que tu estado no depende del entorno, de que tu presencia no está buscando desesperadamente algo a cambio. El desapego te vuelve más selectivo con tu tiempo, con tu energía y con las personas a las que permites entrar en tu vida. Empiezas a elegir mejor, empiezas a observar más, empiezas a entender que no todas las conexiones merecen la misma inversión emocional. Y esa es una de las formas más poderosas de libertad emocional que un ser humano puede desarrollar. Pero aquí está la verdad final. El desapego no se aprende en teoría, se practica, se entrena,
se desarrolla con el tiempo cada vez que eliges mantener tu centro en lugar de reaccionar impulsivamente, cada vez que eliges observar antes de responder, cada vez que eliges tu estabilidad antes que la aprobación, cada vez que eliges tu paz antes que el control emocional de otros. En ese momento empieza a formarse algo distinto dentro de ti. Una presencia más tranquila, una mente más clara, una energía que ya no se dispersa intentando agradar a todo el mundo. Y cuando esa energía se estabiliza, ocurre algo que muchos no esperan. Empiezas a tener más influencia, no porque la busques, sino porque las personas perciben que tu comportamiento no está gobernado por la necesidad. Y cuando alguien no puede ser empujado emocionalmente con facilidad, automáticamente adquiere una forma de autoridad silenciosa. Ese es el verdadero arte del desapego. No es indiferencia, no es distancia emocional, no es frialdad calculada, es dominio interno. Y cuando un hombre domina su propio centro emocional, el mundo deja de moverlo con la misma facilidad que antes. Si este video resonó contigo, suscríbete, activa la campanita y síguenos en TikTok y Facebook para seguir explorando ideas que te ayuden a desarrollar una mente más clara, más estable y más consciente. Y si quieres profundizar aún más en ese proceso de fortalecer tu mentalidad y tu voluntad, puedes encontrar en la descripción el manual Imparablemente, la voluntad del poder. No es algo que tengas que comprar por obligación, es simplemente una herramienta para quien decida ir más allá de lo superficial y construir una mente verdaderamente fuerte. Porque el desapego no significa que el mundo deje de importar. Significa que tú vuelves a importar primero.